Ya, Charlotte, cuando quieras. Ya Ya estamos listos. comparten, ¿no? Sí. Sí, porfa. Ya. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a esta sesión en esta jornada. Es la tercera jornada de historias locales que realiza la USACH. Daniel, te estoy preguntando, Sí, no me acuerdo si es la tercera jornada. es la tercera. Sí, la tercera. Bueno, me presento, yo soy Charlotte Cabarra, soy narradora oral, cuenta cuentos, escritora y llevo un rato trabajando con memorias locales, territoriales, memorias populares. Así que, bueno, a través del curso del cual estoy participando, que es este curso de historia oral, historia popular, Daniel me hizo la invitación para poder estar aquí este día acompañando con este taller de narración oral y memoria popular. Eh, no importa, lo importante es que puedas estar ahí presente, escuchando, ¿cierto? Yo sé que de repente hay algunas personas que a veces estamos conectados, conectadas haciendo otras cosas, pero igual estamos escuchando. Lo importante es que podamos estar como presente también en esta presencia tanto corporal como que estemos en distancia, ¿no? Pero estar presente, como de que estemos tomando atención, conectándonos con este taller. Eh, bueno, yo les voy a compartir un poco la metodología que yo he desarrollado como desde muy tomando diferentes elementos que forman parte de la formación que yo he tenido en este proceso de hacerme narrador oral. Y también, por supuesto, contarle un poco sobre esta disciplina, que es una disciplina que se ha reconocido no hace mucho, no recuerdo bien el año, pero no fue hace mucho, creo que fue como unos 4 o 5 años atrás, que se reconoció la narración oral como una disciplina que forma parte de las artes escénicas. Siempre antes de eso estuvo ligada al fomento lector. Entonces, desde el 2020, muchas gracias, se reconoce, ¿cierto?, como parte de las artes escénicas y siempre estaba como muy relacionada al fomento lector. Entonces, cuando nosotros hablamos como de narración oral, cuenta cuentos, siempre es como un espacio, se piensa como en un público infantil, se piensa muchas veces como un arte menor, ¿no? Es como, ah, sí, vas a solo contar un cuento. Eh, pero como que no se logra conocer la profundidad que hay detrás de la narración oral. Y para eso yo vengo a compartirles qué es la narración oral también y cómo logré hacer este trabajo con la memoria popular y generar como mi propia metodología que quiero compartirles como en una parte de nuestra sesión de taller. Así que si podemos avanzar, por favor, en la presentación. Les comento que estoy aquí a través de mi teléfono porque no logré conectarme desde mi computador. Bueno, ahí la narración de cuentos es una experiencia compartida. Cuando contamos, mostramos nuestra voluntad de ser vulnerables, de mostrar nuestros sentimientos más profundos, nuestros valores. En la imagen de fondo acompaña un narrador oral que tiene esta herencia cultural que es de África, que es de las tribus de los griot, que ellos han ido heredando el don de la palabra de una manera como muy, muy simpática, como muy simbólica también, como ellos llegan a ser narradores orales, ¿no? Como que pasa también que esto, la narración oral se genera muy desde las tribus, muy desde el relato, desde el compartir, alrededor del fogón, alrededor de una rondita, compartir la palabra, compartir saberes. Eh, entonces, ¿por qué la narración de cuentos es una experiencia compartida? Porque cuando nosotros narramos, ¿cierto? Al igual que cuando nosotros narramos constantemente, nos narramos nuestra vida, estamos siempre contando lo que estamos haciendo, nuestras vivencias, experiencias. Siempre necesitamos de un otro para que pueda ser recibido lo que nosotros estamos contando.
Incluso cuando nosotros tenemos estos diálogos internos, a veces hablamos en voz alta, no sé si les pasa, pero a mí me pasa así como de repente que me hablo a mí misma, así como, oh, Charlotte, así. Es como siempre hay como, hoy estoy loca porque estoy hablando sola, porque siempre necesitamos de un otro, de una otredad para poder compartir aquello que tenemos que entregar. Pero en la narración oral pasa algo muy, muy bonito porque nosotros no somos un personaje, no somos alguien que nos disfracemos y vayamos a contar, ¿no? Somos nosotros mismos, nosotras mismas, que estamos como extendiendo parte de nosotros al momento de contar. Y todas las historias que nosotros contamos tienen que ser sentidas antes, incorporadas también en nuestro cuerpo. Entonces, por eso hay como un dicho que dice que el mejor narrador no es el que más historias se sabe, sino que el mejor se cree esas mentiras que cuenta. Porque nosotros en cierta forma tenemos que estar sintiendo lo que estamos contando y sentirlo como verdadero, ¿ya? Y pasa también porque esto me define y me define como qué es lo que quiero contar. O sea, como no es como ya cuenta un cuento y en el cual no me voy a sentir cómoda o contar un cuento en el cual no creo y no representa en parte también de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Por tanto, se hace que nosotros mostremos quiénes somos a través de los cuentos. Por eso somos en este espacio vulnerables, ¿no? Mostramos cómo nos definimos en el mundo, nuestros sentimientos, nuestros valores, por tanto también la narración oral pasa a ser un acto político, porque estoy tomando decisiones en las cuales voy a interactuar con un otro y voy a entregar también algo, voy a transmitir algo a través de la oralidad. Así que si podemos avanzar en la otra, pero como, ¿qué es la narración oral, no? Eh, Hay una definición que se está compartiendo en la página también de que se ha llegado como a ciertos consensos, ¿no? En el Círculo de Narradores Orales de Chile, que también tengo el agrado de ser parte. Y como siempre se habla que hay que como ir tomando lineamientos y tomando como ciertas definiciones, porque así también nos ayuda a poder comunicar justamente a los demás qué es la narración oral. Y la narración oral es el arte de contar historias a viva voz, utilizando el gesto, la voz, la palabra, la expresión, para transmitir emociones, imágenes y sucesos a un espectador o a un otro. Este proceso implica la interacción directa entre el narrador y el público, creando una experiencia compartida. La narración oral puede incluir cuentos, anécdotas, leyendas y mitos, y es una forma tradicional de preservar y transmitir la cultura, la historia y las enseñanzas de una comunidad. Entonces, antes de que existiera, ¿no?, esta forma de poder como educar, de poder transmitir algún tipo de conocimiento, surge la narración oral. Y surge la narración oral con esta forma de contar historias alrededor de un encuentro, de un fogón. Siempre hay la imagen como muy ancestral que se transmite de la narración oral, es como el encuentro alrededor de un fogón o en un círculo donde hay alguien que está compartiendo esta historia, este mensaje y esto que también va definiendo y va tirando como lineamientos de comunidades, como les mencionaba, de tribus también. Entonces, es una manera muy ancestral que no tenemos como un origen ni un dato como decir, no sé, en el año 1800 se inicia, no, o sea, como que es tan ancestral como cuando se empieza a aparecer el lenguaje, como empieza a aparecer también esta necesidad de comunicar, de transmitir. ¿Y por qué la palabra también? Y pasa algo curioso, porque la palabra genera esta forma de poder transmitir algo a un otro y que ese otro a su vez lo pueda transmitir y lo preserva, ¿ya? Y se guarda en la memoria.
cuando nosotros guardamos en la memoria, no es ese espacio del recuerdo, como aprendí muy bien ahí en el curso con el profe Dani, que no es ese espacio del recuerdo, sino que es ese espacio también de la reflexión, ese espacio en donde traspasa algo más allá de una barrera de, recuerdo que no sé, fui caminando y me encontré con alguien, sino que es como la reflexión, lo que yo asimilo de esa vivencia y que logro significarla y después también resignificarla. Entonces, eh, surge un encuentro muy bonito en eso, porque podemos encontrar las narraciones y narrativas comunes que se han traspasado también a través de la oralidad de generación en generación y ya no pasan a ser solo parte de un territorio, sino que pasan a ser parte de la humanidad. ¿Me puedes cambiar? Gracias. Entonces, la narración oral se distingue del teatro y de la mera lectura de un cuento porque recrea imágenes mediante el lenguaje oral y la mediación del público, ¿no? Permite en otros aspectos transmitir de generación en generación elementos de nuestra cultura para que estos se mantengan vigentes. O sea, cobra una importancia súper grande en una comunidad el poder transmitir estos relatos orales, estas mitologías, estas leyendas, estas formas que también contienen valores y que también contienen la identidad de un pueblo, la identidad de una localidad, la identidad de un sitio, de una población, de un espacio, de un territorio, que yo pueda definir en el fondo y transmitir. Entonces, ¿por qué se diferencia del teatro, cierto? Porque en el teatro hay toda también un sustento, toda una teoría, toda una parte muy distinta a la narración oral que nosotros nos basamos en la oralidad, donde la fuerza la tiene la palabra. Eh, un buen orador es quien puede mantener siempre el relato como lo esencial, ¿no? Como el protagonista, lo principal que esté ahí siempre alrededor de la otra persona. El relato es el que tiene la fuerza, no yo como persona, sino que la palabra es donde tenemos toda la fuerza y toda la potencia. Entonces, podemos transmitir esto de generación en generación. ¿Me puedes dar la siguiente, Dani, por favor? Entonces, ahí como tomando un poquito la idea que les comenté, se cree que los primeros relatos surgieron al calor de las fogatas, cuando la tribu primitiva se reunía para comer y escuchar los relatos de la cacería o los mitos de origen contados por los viejos sabios. Me pasa algo también con esto que también se comentaba, así como estos encuentros que de repente se hacen a través que comentaba Dani con esta metodología de las memorias de Chuchunco, en donde reunían primero a la gente alrededor de la comida y se empieza a generar el diálogo, es como que también evocamos en parte de nosotros este encuentro primitivo, ¿no? De encontrarnos alrededor de la comida, de este calor que abraza, lo que implica el compartir alimentos. Entonces también es como si estuviéramos haciendo este acto bien primitivo, el compartir la palabra, como compartimos los alimentos, como compartimos el encuentro con un otro. Siempre la narración es una invitación a generar este espacio del compartir. Las peores, por ejemplo, narraciones que me ha pasado, que he tenido algunas experiencias fomes, han sido cuando el espacio no narra en el contexto, como que no se logra conectar porque las condiciones que están afuera no son las óptimas, entonces interviene en lo que yo voy a narrar. También me pasa, ¿no? Que yo voy sintiendo un poco el ambiente y a veces cuesta mucho porque las condiciones no están. Entonces, esto genera el encuentro siempre, por eso es como un espacio íntimo, es un espacio como del compartir alrededor del fogón, pero sacamos actualmente el fogón y ponemos la palabra y ponemos la disposición corporal y se ha transformado a lo largo de los años en este arte. También me pasa que eh, está la mitología como parte fundacional que va compartiéndose en las comunidades.
¿no? Hay mucha mitología también del pueblo mapuche que son como mitos fundacionales que hablan más allá de que como lo que nos enseñan, ¿no? Como muy simple, que es como el mito es la explicación del universo, lo que trataban de explicar del mundo alrededor, los ancestros, pasa como que hay algo que genera también una realidad. Entonces, se genera este compartir de una realidad primaria en la cual se creía como cierto ese relato. Por eso tenía tanta importancia el poder compartir los mitos, lo fundacional, porque aparte de tener lineamientos valóricos para una comunidad, también definía cómo esta comunidad se relacionaba con su entorno y cómo se relaciona desde abocando siempre a una experiencia que aquí me meto como un poquito en la estética, ¿no? Como esta experiencia ante lo sensible. Cómo el ser humano puede estar en relación con lo que está fuera, pero que esto que esté fuera también lo traspase. Y esto genera una experiencia frente a lo sensible, lo que está. Antes, cierto, estábamos muy en conexión con la naturaleza porque estábamos en estos espacios que no es como los que vimos ahora en departamento, que nos trasladamos a través de un auto, una micro, el metro, ¿no? Como que nuestra sociedad actual nos ha ido separando y disgregando a través de estas formas de vida, del capitalismo, nos va separando de nuestro ser, de nuestra emoción, de nuestro espíritu, y nos deja en este espacio en donde no nos conectamos tanto con lo sensible, no pasamos de largo de pronto a lo que puede estar pasando fuera, como un ser humano que sufre, como un pájaro que está creando un nido, ¿no? Como que esto nos lleva a la narración, nos vuelve a conectar también con eso primigenio de sentir la palabra transformada con lo que está afuera y transmitir a lo que está afuera pasa por dentro y lo transmito a lo que está afuera. Y eso genera una experiencia sensible, nos sensibiliza, nos mueve, nos invita, nos convoca. ¿Ya? La palabra siempre, cuando es narración oral, siempre nos va a convocar a estar presentes, a movernos, a sensibilizarnos. Siempre nos va a pasar algo. Cuando estemos escuchando una narración oral, un cuentacuentos también, como se llama, ¿no? Siempre nos va a pasar algo porque estamos totalmente evocando a la emoción, a la emocionalidad. Pasemos a la otra. Ya, no sé si quiere alguien hacer algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Voy muy rápido, vamos bien, no sé. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, bacán. Y bueno, inicialmente los relatos, como les estaba comentando también, estaban cargados de este contenido mítico y religioso, porque había una relación distinta, que no estaba separada del ser, como les comentaba, ¿no? Del ser con lo que estaba pasando fuera. Entonces estaba totalmente permeado del sol, de la luna, de la tierra, de las estaciones, de las migraciones, del moverse, ¿no? Del migrar, de la transhumancia, también hay mucho en estos relatos. Entonces empiezan a aparecer estas formas también en la mitología y también empieza a formarse esto religioso sin que lleguemos a pensar lo religioso como algo netamente cristiano. Eh, eh, Me pasa también que, como un poco al pensar en esto mítico y religioso, evocamos también a lo ritual que puede ser la palabra, ¿ya? Es un acto ritual también al iniciar una narración porque es como
no sé, como cuando de pronto pintamos, yo siempre hago esta analogía, cuando pintamos con los niños y niñas de pronto en los muros o ellos solitos empiezan a dibujar en las paredes, empiezan a plasmar sus manitos ahí en los muros y nosotros así como, no, ¿qué estás haciendo? Hay también como esa invitación primigenia de poder también plasmar, como las cavernas, ¿no? Plasmar en el muro lo que estoy viendo afuera. Entonces también como que la narración es este espacio de plasmar donde yo estoy como sintiendo también lo que quiero transmitir y se genera algo ritual. Entonces a medida que también nos vamos teniendo esta forma, llega la conquista también acá a América con todo lo desastroso que es, sabemos que ha sido, ¿no? Se va generando también este sincretismo, pero actualmente hemos perdido también esta parte de lo ritual que puede ser un encuentro, que puede ser un encuentro alrededor de la palabra y alrededor de la memoria, ¿no? Porque estamos justamente conectando con aquello que el sistema no quiere, que es nuestra emoción, con lo que el sistema no quiere, que es nuestra reflexión, y como desde ahí también que él tampoco el sistema quiere, que nosotros podamos generar los cambios necesarios para poder crear comunidades, resignificar, ¿ya? Que es como un poquito lo que he logrado crear en esta bola que me voy como de la narración y la escritura y poder compartirlo después y ir resignificando. Entonces, pasemos a la otra. Entonces, se tira el cuento como una prolongación, como una proyección de las matrices míticas, donde se gesta la estructura profunda de un pueblo. Y me gusta mucho tomar esta frase de Fidel Sepúlveda Llanos, que es un chileno, esteta, folclorista, levantó también este museo del folclore que a través de la Universidad Católica, creo que fue como en alrededor de los años 60, donde se produce también como este fenómeno, ¿cierto?, de donde empiezan a empezar a mirar la matriz campesina y empieza a aparecer nuevamente el folclore, la nueva canción chilena y empieza a ver todo este florecimiento de donde empezamos a mirar también como nuestro territorio, como también, ¿cierto?, nos vamos sintiendo de cierta forma como nuestra identidad media extraña, permeada por todo este eh, mestizaje que va generando una nueva identidad. Y vamos siendo mestizos y cómo vamos también en este mestizaje creando nuevas narrativas y creando nuevos cuentos y empiezan a aparecer después de años, mirarnos de nuevo hacia esta matriz, hasta este sentido profundo de cómo nos relacionamos con la tierra ahora con este mestizaje, como quiénes somos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo también toda esta tradición campesina empieza a reflejar en ella este mestizaje, este sincretismo y va generando una identidad. Entonces Fidel Sepúlveda también hace un estudio estético y antropológico del cuento, que es muy maravilloso, en donde hace una recopilación de otros recopiladores también que se habían interesado por tomar los cuentos y empezar a ver ahí como sobre la historia, sobre las matrices campesinas, y empiezan a estudiar esto y empiezan a generar como estas antologías de cuentos, y Fidel Sepúlveda también hace un estudio sobre esto y también desde esta perspectiva estética, ¿no? Que la estética entendida como esta disciplina que nos pone sensibles frente a lo que está ocurriendo y cómo genero a través de eso una experiencia, como para sacarnos un poco esa como idea de estética de lo bello o lo bonito o de las formas, sino que es totalmente la estética en este sentido en que como yo me paro frente al mundo y frente a lo que me sensibiliza, lo que me conmueve, genero una experiencia. Y ahí también él se centra en el cuento, y bueno, también tiene estudios del canto a lo humano, a lo divino, hizo muchos estudios sobre el folclore,
pero específicamente me voy a centrar como en esto este estudio que hizo de los cuentos tradicionales chilenos. Pasemos es súper loco porque como que veo solo a una persona ahí y no veo a nadie más, pero espero que estén ahí escuchando, estén sintiendo también un poco las palabras que les voy compartiendo. Así que no sé si, sí, dice la Eli, gracias. Gracias, Eli. Entonces pasa un poco esto que, permiso, voy a tomar agüita. Cuando yo empiezo con esto de la narración oral, eh, que son hace 7 años ya, empieza también a surgir como preguntas en mí de cómo, wow, empieza como primero a permear la historia, ¿no? Y como a ver que las historias, los cuentos, hay matrices, hay como arquetipos que están presentes y empiezo a ver que es como más, que cuando inicio así es como, oh, quiero contar un cuento, pero a medida que empiezo a meterme en la disciplina y empiezo a ver que es tan potente y poderosa, que ya no puedo ser la misma persona una vez que empiezo con esto y empiezo a cambiar, empiezo a transmutar también dentro de mí, porque las historias también empiezan a moverme y empiezan a movilizarme a otros espacios. Entonces empiezo a hacerme preguntas. ¿Cómo me vinculo con esto, con el territorio? ¿Qué relatos hay que están presentes acá? Yo en ese momento estaba viviendo en la región de O'Higgins, entonces escuchaba, ¿no? Como la gente contaba cosas del campo, como las personas iban compartiendo las historias de, no sé, no, que mi abuelita era santiguadora, y yo empezaba, oye, pero cuénteme un poco cómo eso de ser santiguadora, qué hay ahí. No, es que, pucha, yo lo heredé y lo fui aprendiendo porque tenemos que rezar. Y entonces empecé a ver que había harto sincretismo en estos oficios que ya están casi como en peligro de extinción, ¿no? Eh, que está la que tiraba el empacho, la colita, ¿no? Que tiraban el empacho, la guaguita, eh, la meica, y empiezan a aparecer estos relatos, la partera, y empiezo así como, wow, aquí hay mucho de memoria que no está, como que está como solamente en lo que no está escrito, pero que se ha dicho, está solo en la oralidad. Entonces, ¿y por qué? Pues, ¿por qué pasa eso? Por qué estas formas de ser, de estar, de sentir, de vivir de otras personas que forman parte de nuestra identidad no aparecen más que en el folclore o no aparecen más que como algo, no sé, biográfico o como una descripción breve? Pero ¿por qué no están esos otros relatos? ¿Por qué no está esta memoria que está acá? Que después supe que tenía el vínculo con la memoria popular, ¿no? Que entendiendo como esto de la memoria popular, de contar aquello, de eso que no está dicho, que no aparece en ninguna parte porque no es lo oficial. Entonces ahí también viene como otra decisión política en mí, como decir, ya, así, ¿por qué considero que es importante esto? ¿Por qué considero que es importante hacer este vínculo de la narración oral, de tomar estos relatos de memoria popular y empezar a crear narrativas con esta estructura y poder transmitirlas a otras generaciones? ¿Por qué no hacerlo así como ya? ¿Y por qué no? Porque es necesario. Me dije así como, es necesario poder hacerlo. Entonces me di cuenta en ese ejercicio de que estaba haciendo historia oral, que estaba utilizando algunas metodologías de la historia oral sin saberlo y que estaba totalmente ligado con la memoria popular, porque empezar a tomar en cuenta lo que ocurre y que son personas que ya muchas veces tienen 70 80 años y que si no cuentan lo que han vivido como en relación con un territorio que ya no es el mismo, lo vamos a perder. Y si perdemos esa oralidad, esa memoria popular, ¿cómo vamos a poder resignificarnos el futuro?
¿Cómo vamos a poder sentirnos en el presente? ¿Cómo vamos a poder generar nuevas experiencias para el futuro? Entonces, con esas preguntas, si me ayudas a pasar a la segunda, o sea, a la otra diapositiva, ¿ya? Entonces dije, wow, así como ambas se apoyan en el poder de la palabra hablada, ¿cierto? La memoria popular con la narración oral, para poder transmitir y resignificar experiencias, conocimientos y valores de la comunidad. Entonces tengo por un lado, ¿cierto? Todo este sustento de la narración oral, que es el que transmite, que es el que preserva, que es el que convoca, que genera ritualidad, que genera un espacio, que genera un encuentro, que genera movilizarse, ¿no? Nos conecta con la emoción. Y por otro lado tenía la memoria popular, que también es este saber popular que está en la gente, que está en los oficios, que está en las vivencias y que tiene esta reflexión, siempre apelando como a esta reflexión, a lo que yo he podido entender como partícipe de un territorio, y se vuelve popular, se vuelve común, porque habito un lugar común que tiene ciertas características que lo hacen diferente a los demás y ahí paso a relacionarme con la identidad. Entonces, la memoria popular se construye, tengo la narración oral que se transmite y tengo la oralidad. Y ahí, ¡pum!, hago este nexo, mezclo, ¿no? Y genero una metodología y un sustento que me permite también entregarlo a los demás. ¿Vamos bien hasta ahí? A todos los asistentes y asistentas que están, ¿sí? Dani, no te veo. ¿Sí estás por ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bacán. Entonces, la otra, porfis. Entonces, la memoria popular contiene identidad cultural. La memoria popular encuentra en la narración oral una herramienta para mantenerse viva, lo que impide que esas historias se pierdan con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, como les contaba, hasta como esta metodología desde lo que estoy desarrollando como yo personalmente, como ahora, en base como a todas estas cosas que les he ido comentando también, pero también está en este transmitir donde podemos encontrar leyenda, que es esta transmisión intergeneracional de lo que también habita en un territorio y lo que se ha dicho en un territorio. Y aquí quiero tomar como leyenda local, que es una leyenda que a mí me gusta mucho, que es el monstruo de la laguna de Aguatagua, que no sé si ustedes la conocen, pero que es una leyenda que se origina justamente por allá como por el 1700 y algo, en donde se genera por un patrón de hacienda que tenía la característica de ser tan perverso, tan malo, que la gente decía que era un monstruo, que era Juan Próspero de Elso Araníbar. Entonces decían las personas que era tan malo que en las noches se transformaba en un monstruo y su hacienda estaba cerca de la laguna de Tahuatahua, que ahora ya no se encuentra, que la secaron increíblemente, la secaron de una manera como para esa época muy desarrollada. Y, y dice que este señor empieza a emerger de la laguna todas las noches, pero sobre todo las noches de luna llena tenía una ferocidad mayor y se comía cuanto animal se parara alrededor de esta laguna y empieza a generarse toda una leyenda alrededor de esto. Y también es curioso porque justamente porque es un monstruo, porque él maltrataba a los esclavos indígenas y negros que tenía en su hacienda. Entonces empieza, ¿cierto? ¿No? Un personaje tan maleolo empieza a transformarse ya en una leyenda que termina siendo así como lo ven en la imagen, con rostro humano, con dos colas, con dos cachos gigantes que medían como 2 metros, con alas, con dientes, y que generaba el temor. Y bueno, en otro momento les puedo contar las leyendas, ¿no? Pero que tiene todo un simbolismo también que se refleja en este ser, ¿ya? Y aparece la historia ahí. ¿Cómo aparece la historia? Porque justamente es un hacendado, ¿no? Aparece la historia porque justamente en ese periodo estaba también presente la esclavitud, y empiezan a reflejarse en los cuentos y en las leyendas la historia.
Y también tomé, por ejemplo, acá la lira popular, que si bien la lira popular no era cuentos, pero eran poemas, o sea, eran décimas que se escribían para poder contar las historias que estaban pasando en los pueblos. Y también es súper loco porque la lira popular surge de la necesidad del pueblo, de lo popular, de lo local, ¿no? Como no desde lo hegemónico del transmitir como información o conocimientos, sino que surge como una necesidad popular de poder transmitir a través de así, información, sucesos, cosas que estaban pasando. Y es súper bonito porque justamente me imagino que todos conocemos, ¿no?, los refranes, que los refranes están siempre hechos en rima, ¿no? Como que tienen un sonido, un ritmo que está muy evocado en la poesía. ¿Y por qué tiene esta forma de poesía que también está relacionada con la décima, con el canto a lo humano, a lo divino? Porque una vez yo entrevisté a un payador y me decía, nosotros antes, me decía yo, mi abuelito me enseñó como lo que ocurría a través de la décima. Todo lo que pasaba, él me lo contaba en décima. Entonces era la forma de décima, y también evoca como lo ancestral, de poder resguardar alguna información y transmitirla. Entonces, ¿cómo transmitían una noticia? Se memorizaban esta décima, porque no todas las personas sabían leer y estaban escritas, las colgaban en tendederos en los pueblos con estas imágenes, con la décima, y la persona que supiera leer la podía leer y esa persona la memorizaba y luego la transmitía a otro. Y así se las pasaban a través de esta décima, se la iban pasando entre el pueblo y se iban pudiendo enterar de lo que pasaba también. Entonces también tenemos que ahí la oralidad, ¿cierto?, se hace presente y va generando también identidad cultural, que ahora, después que empezaron como a hacer estudios y se dieron cuenta de toda esta profundidad que tiene también la lira popular, podemos ver que hay esta necesidad que surge de poder dejar como este legado a través de la palabra. Ahí, por ejemplo, la imagen dice, acusados reciben visitas del sacerdote. También estaba dando una noticia que había ocurrido en un pueblo X en donde están ellos, plasmaron estos dibujos y pudieron como preservar estos relatos y transmitirlo a la gente. También era una decisión súper política porque estaban llegando a quienes no tenían la información, que se pudieran informar. Y todo esto también gracias a la oralidad. Lado siguiente, Porfiranis. Y también tenemos que en esto de la memoria popular y la narración oral podemos hacer una reconstrucción de historias colectivas. La memoria popular ha sido relegada o invisibilizada por las narrativas oficiales, ¿no? Como por siempre aquí apelando a lo que nos decía Dani en las clases, a quien la historia oficial o los historiadores, siempre en su mayoría hombres, son quienes son portadores de interpretar nuestras propias vivencias, nuestras propias historias, y como que eso es lo que se estudia y esta es la única voz y eso es lo que nosotros debemos aprender y es así, ¿no? En el colegio nunca nos enseñaron como otras formas de habitar esos relatos, sino que solo como que esta es la historia de Chile, esto fue lo que ocurrió, no habían otras narrativas. Entonces, la memoria popular, como ha sido relegada e invisibilizada, se puede reconstruir a través de la narración oral. ¿Por qué? Porque los relatos orales dan voz a quienes no siempre tienen acceso a compartir sus memorias. Y ahí yo pongo aquí en estas imágenes, porque en un taller que yo tomé de narración oral y mediación cultural, llegó Joana Menares, que es de Cuentos de lo Indecible, a contarnos su experiencia en relación con la memoria y cómo ella había trabajado a través de la narración
pasaron por un proceso de vistas familiares de detenidos y desaparecidos, que del informe a ciertas familias, pidieron autorización, permiso, que les contaran qué era lo que habían recordado recordaban de sus familiares y construyeron un relato con la historia de personas que fueron detenidas y desaparecidas, personas icónicas de este proceso tan cruento, ¿no? Y generan estos encuentros de narración oral, después, bueno, viene el libro, este libro que está financiado, que lo podemos encontrar, si no me equivoco, es de la editorial de Le Monde Diplomatique. Hay en varias bibliotecas, que se los recomiendo porque es buenísimo, y generan estos encuentros a través de la palabra de narración oral y comparten estos relatos. Y también yo siento que cuando yo los vi, como que dije, ya, aquí como que hay muchas respuestas a lo que yo quiero trabajar, pero lo empecé a enfocar en el territorio de O'Higgins. Y surge como parte de mi trabajo este libro también que se llama Memorias de la Mujer Rural, en donde lo trabajamos con adultas mayores de la localidad de Placilla, en donde a través de entrevistas ellas fueron contándome sus relatos, sus vivencias, y yo lo fui en mano. Ahí viene todo un proceso de revisar fuentes, de poder también revisar fuentes tanto orales como escritas. Me apoyo con historiadores locales que me puedan como también ayudar a enmarcar estas memorias para poder generar un relato. Y va surgiendo también como este proceso, ¿no? Donde yo como mujer también voy sintiendo y resignificando y entrecruzando con la realidad también de las violencias, ¿no? Cómo aparece el machismo también reflejado en estas memorias de las mujeres, cómo aparece también la vulnerabilidad en contextos rurales y cómo aparece también la historia, porque justamente se empieza a salir todas ellas venían, habían nacido en haciendas, todas ellas habían llegado a través de una partera, todas ellas habían compartido este imaginario, ¿no? De que el patrón es el que tiene el conocimiento, es el patrón es el que tiene la última palabra. El patrón muchas veces decidía por la vida de ellas y por sobre sus cuerpos. Entonces nos cruzamos con la historia, nos cruzamos con la memoria, nos cruzamos con la palabra, nos cruzamos con la creación. Y acá también aparece otro trabajo de una compañera de La Matanza de Locañas, que también viene a hacer lo mismo, ¿no? Como hacer mediante entrevistas, empiezan a generar esta puesta en valor y resignificación de la muerte, de una matanza que ocurrió acá en Santiago. Y entonces ahí es como también la invitación a poder hacer esto de la interdisciplinariedad, de poder siempre invitar a que nos movamos ya de estos espacios de pronto que pueden resultar seguros, ¿no? Como a lo mejor yo como desde la historia o yo como desde la narración o yo desde cualquier oficio de la docencia que podamos realizar y hacer este cruce con la interdisciplinariedad que nos pueden ofrecer otras formas de trabajar la memoria, otras formas y de que hay mucho material por el cual nosotros podamos tomar como fuentes primarias para poder elaborar estos relatos y por lo menos yo les puedo compartirlo como desde mi oficio lo que estoy haciendo, que también muchas veces paso estos relatos a arpilleras para poder contarlos, entonces estoy aplicando también otra disciplina en esta narración y genero un sentido común porque me cruzo con la historia. También la arpillera tiene harto de historia, ¿no? Pero también tiene desde el hacer, desde el conectar con la materialidad y voy generando experiencias. Que yo creo que es como un poco a lo que tenemos que apelar ahora, ¿no? Yo me imagino que igual por algo también están como aquí presentes en este taller, es como invitarles siempre a preguntarnos cómo puedo generar nuevas experiencias desde mi oficio, desde mi profesión,
para poder compartir y llegar a generar nuevas vivencias y nuevas reflexiones en torno a la memoria. Entonces, no sé si me queda otra, parece que me queda otra más, ¿o no? Sí. Mm, ¿La anterior? ¿O es esa? Esa es, ya. Entonces, lo bonito de esto que, no, me parece que venía antes la que estaba antes, Dani, porfis. Esa. Entonces nos permite la resistencia y resignificación. ¿Y por qué hablo de resistencia? Porque justamente cuando trabajamos con la memoria popular, estamos habitando este espacio de resistencia porque son las historias que no están dichas. Poder sentir lo que no está dicho y poder expresar también lo que está aquí guardado y que tanto que tenemos que decir y compartir y lo podamos resignificar y lo podamos transmitir. ¿Y generamos resistencia? Sí, yo genero resistencia porque creo que es importante dar estos espacios en donde nos podamos conectar con nuestro sentir, con nuestra emoción, nuestra oralidad. Eh, Aquí quiero leerles esta frase de Elikura Chihuahilaf, donde dice, si olvidamos y perdemos la memoria, si no comprendemos la profundidad de lo que vivimos, ¿cómo vamos a soñar esas voces que en el círculo de la vida se nos aparecen al final de la noche, antes de que comiencen a aparecer los primeros rayos del sol? ¿No? ¿Cómo vamos a poder generar nuevas cosas si no nos vamos conectando con nuestro sentir, con nuestra resignificar todo lo que hemos vivido? Y claro, yo pienso lo que dice Licura es cierto, o sea, como que muchas veces en las noches tenemos sueños que están cargados también de símbolos y muchos de esos símbolos también representan esto, como decía Jung, esta memoria, el inconsciente colectivo, ¿no? Que tiene mucho de lo arquetípico y que nos vamos encontrando y habitando en estos espacios comunes, entonces pasan a ser experiencias súper lindas, en donde podemos eh, resignificar y tomar en cuenta la importancia sobre todo de resistir y resignificar, en donde en estos tiempos no se nos quiere conectados con eso, donde se nos quiere que estemos viviendo al día como una máquina, preocupados de pagar cuentas, preocupados ¿no? de desconectarnos con lo que está afuera. Y esto es una invitación a volver a conectarnos en comunidad, en la memoria y en resistir. El Licura Chihuahilaf nos habla también de este concepto que acuña como la oralitura, que es esto de la oralidad a través de la poesía, pero como en el pueblo mapuche preserva y sustenta también todo a través de la oralidad. La siguiente, Dani, please. ¿Ya? Entonces, pasamos de un ejercicio individual o colectivo, que sería la memoria, le vamos dando sentido a lo que hemos vivido, pensamientos, sentimientos, en donde la memoria está impregnada de emociones, de pasión y de afecto, traemos el pasado al presente y evocamos la memoria también a través de las nuevas experiencias que podamos generar desde nuestros oficios. Esto está hecho, como un diagrama un poquito así loco, ¿no? Está hecho en base a guías y cosas que nos compartía Daniel en nuestro taller. Y vamos a avanzar a la última ya para que alcancemos a hacer este breve ejercicio. A ver, muéstrame lo que venía. Ya, aquí tenemos, claro, como la narración oral donde se transmite, ahí tengo el libro que les comentaba de Fidel Sepúlveda, del cuento tradicional chileno, donde transmite la sabiduría de un pueblo, aparece el contexto histórico, genera identidad, preserva la memoria y se transmiten las reflexiones o enseñanzas. ¿Ya? Todo esto también lo podemos ver a través de la narración oral. La siguiente, ya. Entonces, ¿cuál es la forma que yo les puedo como compartir qué es el cuento? ¿Ya? El cuento, ¿cierto? Que es esta narrativa que tiene a diferencia de una novela que es mucho más breve y que tiene una trama en la cual, ¿qué es lo que es la trama? ¿Qué es lo que voy a contar?
¿no? De qué se trata la historia y cómo se organiza esta trama a través de la estructura narrativa. Entonces, la estructura narrativa, nosotros tenemos el narrador, tenemos los personajes que van a participar en este cuento, tenemos que esta historia se desarrolla y cómo se desarrolla, también llegamos al conflicto para que finalmente venga el desenlace que es la solución del conflicto. Entonces, para que nosotros podamos generar un relato, si tienen como algún papelito ahí a mano para que podamos hacer quienes quieran, ¿no? Este ejercicio de escritura, no sé si podemos dar como una pausa de unos 2 minutitos para que podamos como bajar un poquitito la información que les entrego, porque lamentablemente como al estar así en este espacio virtual es un poquito más difícil a diferencia de poder hacerlo presencial, pero que podamos, yo tengo las 3:09, que podamos a las 3:11, que tengamos un lapicito y un papel a mano y podamos hacer un ejercicio de escritura muy breve en donde podamos a lo mejor plasmar alguna anécdota, alguna quizás leyenda, como muy, muy breve, pensando como en esta estructura, ¿no? En el inicio, el desarrollo y el final. Por ejemplo, cuando estaba haciendo este trabajo de las memorias del canal colector, aparece una leyenda que sale del medio del canal, un cochero en un carruaje negro en la noche y que está como asociado a la muerte, ¿no? Como que si tienen algo por ahí en este recuerdo, lo podamos plasmar de manera muy breve para que lo llevemos como a este ejercicio. Así que eso, ¿alcanzaremos, Dani? ¿Sí? ¿Estamos bien con el tiempo? Ya, bacán. Así que les invito ahí unos 2 minutitos que puedan eh, respirar, tomar agüita, ¿no? Quizás ir al baño, eh, para que pasemos a esta parte. Y aprovechamos de despedirnos de nuestra transmisión de Facebook, porque esta parte la También, vamos a hacer más cerradita. más íntima, sí. Si también alguien quiere abrir el micrófono y como decir algo, tener una duda para que resolvamos antes de empezar, ¿no? Que no nos tenemos tan así como de lleno a la piscina, que entregue mucha información y eso. Voy a ver si. Dani, ¿no tienes un código como de la reunión? Sí, te lo envío. A ver si en esta parte puedo estar conectada del computador. ¿Todo bien? Sí. Sí, dame un segundo. Ah, mira, ahora me dice, me aparece. El anfitrión se ha unido. Ah, sí. ¿Abrió la otra sesión? Mira, está en eso, sí. Sí, bacán, ya. Tienes que salirte de una, eso sí, porque si no se va a generar eco. Ahí sí, te ves. Y- ya, bacán. Oye, voy a aprovechar de ir al baño
Contábate cómo el proceso de va trans. Sí, eso, que dejen comentarios mientras también. Tenemos hasta un cuarto para las 4, ¿cierto? Sí. Ya, estamos súper. Vengo al tiro. Ya. Ya. Bacán. Ahí está. Ahí estoy. Ahí estoy. Muchas gracias, Rodrigo. Qué bueno que te haya gustado. Sí, te va transformando de todas maneras. No puede ser, y creo que también es parte de cualquier oficio que uno transmita con pasión, ¿no? Que se van generando cambios, ya no, uno no vuelve a ser la misma persona. Y gracias, Pamela, también. Qué bueno que también se entienda, que de repente a veces siento que me voy como un poco, me enredo un poco, pero me disperso, pero después vuelvo. Ya. ¿Estamos ya listos? ¿Listas para que partamos la segunda patita? Ya. Eso, gracias. Ahora les veo ahí a Gloria, qué bueno que prendiste la cámara, Gloria, muchas gracias. Marco también, gracias. Gracias, gracias. Ya, entonces, ¿cómo podemos crear ahora este relato? Es como la invitación, ¿no? Ahí me parece que venía otra diapositiva, Dani, como ya tomando elementos súper simples. Primero, como si quieren como profundizar, a lo mejor no necesariamente contarlo en narración oral, pero sí poder transmitirlo, el cuento, sí, la de abajo, la última. Eso. Podemos usar palabras conectores, ¿no? Para que lo tomemos como esta estructura más simple. Después podemos ir profundizándola ya, porque también es un ejercicio de escritura que es súper bueno y que también me puede servir esto, si a lo mejor no necesariamente lo quiero contar, pero sí quiero escribir la historia quizás de una leyenda que haya en mi territorio o de un suceso histórico que haya ocurrido en mi población y que quiera contarlo también y no sé cómo, esto les puede servir mucho y de manera muy simple eh, tomamos el inicio, el nudo y el desenlace. Siempre es como cuando planteamos cualquier cosa que vamos a querer comunicar, ¿no? Si empezamos contando, después llegamos a una parte donde viene, claro, quizás contamos el conflicto o lo que nos pasó y luego como el desenlace, que sería cómo se resuelve todo eso. Si yo cuento una anécdota, no sé, oye, me encontré justo con un chofer en la micro y el chofer va y me dice, oye, ¿qué te pasa? Y si yo quedo ahí y la otra persona me va a decir, bueno, ¿y qué pasó? Tengo que contar el desenlace, ¿no? Bueno, no, bueno, pasó que les dije, oye, anda, mono al África, no sé. Y ya terminamos. Siempre estamos como narrando en esta estructura narrativa. Eh, pueden enviar el video a los correos. Estaría bueno, ahí yo creo que Dani puede dar esa, ya dice que sí. Entonces, les invito, como tienen alguna historia que puedan compartir ahora, que puedan crearla, ¿no? Y no lo sabemos cómo empezar, inicio. Había una vez, hace muchos años, en un lejano pueblo, érase una vez, en un lugar muy lejano, al comienzo de, y estas nosotros decimos que son como nuestras palabras mágicas, porque cuando ya
iniciamos siempre, yo puedo decirles, había una vez, ustedes, y decir, vamos a tomar atención, algo va a pasar con el había una vez. Entonces podemos tomar esto, había una vez, el nudo, ¿cierto? Había una vez una niña que estaba voy a tomar el ejemplo de la Caperucita Roja, ¿no? Había una vez una niña, una pequeña niña, que todo el mundo la conocía por Caperucita Roja. ¿Y por qué le habían puesto Caperucita Roja? Pues que resulta que su abuelita le había regalado una caperuza que era roja, por eso todo el mundo la llamó así. Además que la niña nunca se la sacaba. Entonces, un día su madre la manda a buscar, a llevarle la comida a la abuelita que vivía en el bosque. ¿Y qué pasó? Que justo ella se fue y la mamá le dijo, mijita, nunca, nunca te vayas al bosque y hables con extraños. Recuerda, siempre estar atento. Pero de pronto, ya, ¿cierto? ¿Qué pasa? De pronto me está entrando en esto, en el nudo, o me va a llevar como a este conflicto que va a ocurrir. Y el desenlace es cuando ya la resolución de este conflicto. Pamela tiene la manito levantada. Hola, muchas gracias. Mira, yo voy a contar algo que escuché de muy niña, ¿ya? Que es como leyenda urbana, ¿me entiendes? Aquí en la población de Los Nogales. Pero era muy chica, entonces, pero que igual es como son mitos urbanos, ¿me entiendes? Son como como lo que tú dices, pues, para explicar ciertas cosas, se podría decir el colectivo de ciertas situaciones. Mira, ¿cómo comienzo? Mira, en aquellos años, cuando yo era niña, ya escuchaba a los adultos hablar de algo que había sucedido en la población cuando aún estaba en autoconstrucción, ya que había un caballero que era muy famoso porque hacía unas empanadas exquisitas, tan exquisitas que todo el mundo estaba, pero fascinado por su masa y sobre todo por su carne. Y un día sucedió que en una de las empanadas encontraron el dedo de un niño. Mm. Todo el mundo se espantó de encontrar que en realidad las empanadas estaban hechas con carne humana. eh, Llamaron a carabineros y todo el tema y así fue como este hombre confesó que por las noches era el ropavejero que iba detrás de los niños y que se los llevaba y los hacía el pino con las empanadas, ¿ya? Y, y se fue preso y que por eso los niños no tienen que andar de tan tarde en la calle, porque puede suceder que puede venir otro ropavejero y puede hacer los empanadas. ¿Ya? Así que eso, po. Ya, y eso Y de sí, Nogales. claro, No pero me yo cuando era digas. muy, muy chica, sí, muy chica, pero yo lo escuchaba de los adultos, pero no me lo contaban a mí directamente, ¿eh? ¿Me entiendes? Se lo contaban a los otros más grandes. ¿Ya? Así Ya. que lo encontré demasiado, es chistoso, ¿ya? Así que Sí. por eso también lo comenté ahora, porque fue lo que siempre como si siempre lo tengo en la memoria, Mm. ¿ya? Del tema del ropavejero, que al final era el panadero que andaba después con los niños que encontraba muy tarde, por ahí los convertía en empanadas. Así que ¿Cómo en eso. qué época fue eso más o menos de que surge esa leyenda, ese mito urbano, leyenda urbana? Mira, 69, porque yo igual tengo memoria del año más o menos de vida, y yo lo escuché más o menos a esa edad, como del 69, ¿ya? Ya. Y que había sido cuando se estaba aquí levantando la población y que esta persona tenía una macendería. Bueno, obviamente una macendería rústica y todo eso.
y que en la noche andaba con un saco y era ropa vejero. Entonces, esas cosas, pues, pero por eso lo conté, porque lo encontré como también parte de las leyendas urbanas o cuentos urbanos del sector, como así también hay otros de los duendes, ya, que más están en los temas de... igual acá se hablaba antes también del tuetué, también lo mismo de campo, porque como eran todas personas también del tema del campo a la ciudad, traían también sus historias, Claro. ¿ya? Así Eso que, está claro, súper... No, dale. claro, entonces por eso te comento, porque ese fue papel, lo de los duendes y todo eso. Bueno, aún todavía las señoras más mayores todavía hablan de los duendes, así que, y por eso también, no sé si se han dado cuenta que acá en Nogales hay higueras, ya, muchas han sacado sus higueras, pero generalmente todas las casas tenían higueras. ¿Ya? Y también hay una leyenda que no recuerdo muy bien del tema de las higueras, pero no la recuerdo muy bien eso, porque fue hace mucho, como te digo, mucho tiempo, pero es por eso que cada casa en Nogales tenía una higuera, ¿ya? Mira ahí, bonito, bonito material para poder generar nuevas experiencias en torno a la memoria, ¿cachai? Claro, Como esos recuerdos, porque también, o sea, pienso en lo que te acabas de comentar y me recordé enseguida de como Hansel y Gretel, que también hablaba de este contexto histórico en donde los niños no tenían que salir porque existía el canibalismo en Europa, pues, ¿cachai? Entonces había un riesgo real de que se los pudieran comer. Y eso claro, es lo que va, como esconde detrás de eso. Entonces, como la invitación, Pamela, es que como tiene ya eso, es desarrollarlo en esta estructura narrativa, que tú puedes usar este como el había una vez y desarrollar un poquito como llevar al personaje, ¿no? Como podrías tomarlo desde el personaje, como desde el panadero. Que preparaba las más ricas empanadas, como presentar el personaje en este inicio, darle como harto color, por así decirlo, en esa parte, para luego llevar al nudo, donde hasta que un día o inesperadamente, ¿cachai? En un descuido del este panadero, pasa un suceso que, no sé, y ahí puedes llevar así el desenlace como el dedo lo llevas al final. ¿Cachai? Como que sea como el desenlace que encontraron el dedo y por eso no deben comer, ¿cachai? O sea, no deben andar de noche, pero como claro, que puedes tomar esta estructura narrativa y plantearla, cómo voy a contar la historia también. ¿Y qué es lo que quiero preservar de esa historia que voy a contar? ¿Cachai? ¿Qué es lo que claro. quiero poner en valor? Eh, Que nada pensaba en eso el fondo, porque también aquí en Nogales ocurrieron, fue, como te digo, femicidios también, como el tema de los amantes y esas cosas también, me estuve acordando de eso también. Así que no, pero hay harto que se puede, más que memoria, sino que como ir rescatando también las historias, los cuentos, bueno, quizás para otro proyecto como cuentos y mitos y leyendas de ciertas, porque todas las poblaciones al final, cuando vienen en temas de autoconstrucción y que tienen levantar sus rucas para poder también marcar, como el tema del hacinamiento y también de las poblaciones en toma, ¿ya? Se van generando también estas historias, po, ¿ya? sí, sí. Pero como eso, ese fue el que más me llamó la atención, porque era, es como es todavía algo que de repente se escucha, pero son las señoras Mm. más antiguas, ¿ya? Sí, pues y podemos encontrar historia ahí también, pues, ¿cachai? Como que también responde a un contexto histórico. Claro, lo mismo que, por ejemplo, la escuela Silvia Salas, que es una escuela donde fue levantado por monjas, ¿ya? La que está en Logroño, o sea, no Logroño, sino Antofagasta. También me acuerdo que hablaba las más grandes del tema de
que tenía una monja fantasma y que enterraban ahí mismo a las monjas y cosas así. Entonces imagínate, pues. También está el de hay como una catedral ahí cerca de San José de Chuchunco, po. Hay como ¿Mm? una iglesia en la catedral y ahí también se habla del cura sin cabezas, por ejemplo. Ah, sí, se había escuchado también. Sí, po. Claro. Yo estudié ahí en Entonces, la Ascensión Nicol, ¿no ves que hay una copa de agua que también decían que había una monja que se aparecía porque era súper absurdo porque se había tirado de la copa y la habían enterrado debajo de la copa de agua y está todo como pavimentado alrededor y claro, que por eso digo que cada sí, territorio tiene aparece. sus cuentos y su historia. Pues bueno, es una catedral que es hermosísima, tiene una estructura a nivel gótico esto y en San José de Chuchonco. Ah, Entonces, sí, 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 claro, pues, ya me ubiqué claro, geográficamente. Sí, claro, entonces sí, se hablaba del cura sin cabeza y entonces imagínate, aparte que era un lugar súper desolado, entonces imagínate. Y eso pues ver si hay tantas cosas que no tanto se sí. mencionan como leyendas, como mitos urbanos, como todo un montón de cosas. Es súper, Gracias, Pamela. Sí, gracias. Muchas gracias porque está súper bueno Pero como usted decía, como para poder desarrollarlo con esta estructura narrativa, se hace muy simple también y después podemos ir profundizándolo de otras maneras. Gloria tiene la manito levantada. Hola, yo vivo en el sur, vivo en Coyhaique Mm. y bueno, cerca de la ciudad hay unas lagunas, eh, hay dos lagunas, una de ellas se llama Laguna El Toro y cada cierto tiempo, bueno, hay una leyenda también que dice que hace mucho tiempo un toro escapando de los grandes incendios que arrasaron con con kilómetros y kilómetros de bosque en la región, este toro escapando se refugió en la laguna, se metió en la laguna y finalmente vive en las profundidades de esa laguna. Se dice que el toro sale también en las noches de luna llena, pero también a veces el toro se enoja. Y por eso es que a veces las orillas de esta laguna, que es preciosa, cuando está calmita, todo el paisaje, los cerros o la luna se reflejan en la laguna como si fuera un espejo. Pero a veces toda la orilla de la laguna aparece como durante algunos días con mucha espuma por todo alrededor. Ya. Entonces es cuando el toro está enojado. Y bueno, yo, como eso sucedió cuando fueron los grandes incendios, yo ahora lo relaciono con que quizá el toro se enoja porque ahora están plantando mucho pino, porque se está arrasando de otras formas, eh, con las mineras o qué sé yo, con esas cosas. Yo le pongo esa otra parte, pero eso es lo que la leyenda que se cuenta. Está súper bonita porque la puedes desarrollar ¿cierto? Con esta estructura narrativa. Él había una vez utilizar estas palabras conectoras y te queda como una leyenda donde tú actualmente y la traes del pasado al presente, así como y haciendo esta asociación también súper necesaria de que el territorio, ¿por qué no la naturaleza? Porque el agua también tiene su memoria y que se puede manifestar a través de esta enojo del toro, ¿no? Ujú. Como que tiene mucho potencial también y como que está muy bonita para que la puedas armar con esta estructura narrativa. Siempre cuando pensemos como en armar estos relatos de memoria, nos vamos al tiro a la estructura narrativa porque además es algo que es tan ancestral que cuando lo contemos, las personas lo reciben de inmediatamente, como que funciona de una manera mágica en nuestro inconsciente, ya se nos, incluso en nuestro cerebro, así como que pum, nos conectamos al tiro con esa. Así que, y gracias Gloria, está súper buena la leyenda, me Gracias. gustó. Gracias.
Ya, ¿alguien más quiere compartir o tiene alguna duda, así como que pueda compartirnos lo que, o a lo mejor no alcanzó a escribir, pero sí pensó en algo que quisiera compartir? ¿Mm? ¿No? Hay, como, como el chiste, ¿hay alguien ahí? Ya. Pero bueno, como les comentaba, la estructura narrativa, que están estos conectores, ayudan a unir la idea y le da también esta posibilidad de que se realice de una manera fluida. Em, Hay una diapositiva que contiene, Daniel, unos versos de Licura como para cerrar. Me parece que es la anterior, la 17. Sí. Bueno, como para poder cerrar entonces ya esta sesión, y que también podamos tener el espacio donde puedan compartir, que para mí es muy importante que ustedes también que podamos tener esta retroalimentación, saber qué les gustó, qué les pareció todo lo que les pude compartir en esta tarde. Quisiera cerrar con este extracto del poema azul. Poema azul se llama. Sí. Oh, pero es del cura Chihuahua. Memoria azul. No me recuerdo bien, pero voy a eso. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos, que suelen esconderse en el viento. Eso, muchas gracias. Así que si podemos compartir, abrir el micrófono, Daniel, que también, si quieres compartir algo. No, gracias a ti, Charlotte. Em, Creo que hay un desafío y que ha aparecido, apareció también en la mesa de la mañana, ¿no? De, de este tema de cruzar disciplinas, ¿no? Y cruzarlas en serio. Como se habla mucho de esta necesidad de la interdisciplinariedad, ¿no? Em, pero difícilmente se hace, ¿no? Porque cuesta mucho hacerlo, porque es como salir de la zona de confort. Y creo que para los que trabajamos desde la memoria, y muy desde la cultura escrita, ¿no? Es necesario empezar a pensar otras formas de transmisión que son mucho más cercanas en el fondo a lo cotidiano, ¿no? Porque a fin de cuentas no, nuestra principal forma de comunicarnos es a través de la palabra hablada, no de la palabra escrita. Entonces creo que hay un desafío ahí súper grande para quienes trabajamos, por ejemplo, desde la academia, ¿no? Que, que hay una cultura demasiado fuerte sobre la palabra escrita. Y creo que hay que empezar a pensar en otros formatos, ¿no? Ayer tuvimos, por ejemplo, una mesa donde eran tres experiencias de mujeres que trabajaban la memoria a través de audio. Pero era en el fondo es la palabra hablada, la conversación y después la edición, ¿no? En función de hacer un podcast, pero es el valor de la palabra hablada, po. Y por algo uno ahora está cocinando y está escuchando un podcast, está caminando y está escuchando un podcast, necesita esa conversación, pues. Entonces, creo que con lo que nos compartiste se nos instala a nosotros un desafío, porque es como pensar en serio el tema de producir y de compartir desde la palabra hablada, pues. Y ahí Ujú. a nosotros nos queda un desafío también de aprender. Sí, sí, en todos los espacios también, o sea, como que
Siento que no solo es como en los espacios académicos, escolares, sino que también incluso organizacionales, como que en cualquier organización debería existir también este desafío de poder cruzarnos, ¿no? En estos encuentros más sensibles, más desde la palabra, desde el compartirnos también. Mm. Em, no sé si alguien más también quiere decir algo, se los agradecería mucho, porque también sus palabras alimentan también mi sentir, mi oficio. Y Pamela tiene la mano levantada. Sí, no sé si Pamela tiene la mano levantada porque se te quedó levantada porque quieres decir algo. Ah, no, es que quería comenzar también que, bueno, es verdad, trabajamos desde la memoria, pero a veces también las memorias se van haciendo en el día a día, ¿ya? Entonces, también no hay que olvidar, por ejemplo, qué Chile queremos, ¿me entiendes? Un país más justo, un país más solidario. Eh, También parte por ahí. Mira, el fin de semana estuve en una actividad de Camichibay y a todos nos hicieron también hacer el ejercicio de contar una historia. Bueno, yo conté los temas de cuidado, porque yo soy dirigente de una agrupación de personas cuidadoras. Ujú. Entonces, conté la historia de cómo una familia necesita también del apoyo de la comunidad para poder seguir con los temas de cuidado y cómo el Estado y la comunidad, la sociedad tiene también tenemos que hacernos responsables. Y lo conté a través de Kamichibai. Entonces, de repente hay que contar también, no solamente, también porque así también se crea memoria, ¿ya? No solamente lo que ha pasado, sino también lo que está pasando, las nuevas luchas, eh, qué queremos también como sociedad. Entonces, también eso es súper importante, también conversar estos temas de porque el presente, por qué tenemos un presente tan indigno y porque hubo un pasado que fue también indigno, ¿ya? Entonces, siento que también tenemos que tener más, desde las comunidades, organizaciones sociales, poder rescatar también qué nos pasa el hoy, por qué el hoy, por qué estamos como estamos hoy, porque hay situaciones que no se han resuelto. Entonces, yo siento que también debemos conversar desde nuestras posturas como mujeres, como disidencias, como minorías, a veces pueblo mapuche, discapacidad, porque somos todos parte de una sociedad, po, ¿ya? Somos todos parte de esta sociedad. Bueno, desde mi punto de vista así lo veo, entonces necesitamos también hablarlo y comunicarlo, po, ¿ya? Comunicar también esas situaciones, porque hay que también y difundir también que el poder conversar, porque eso también falta, poder conversar. Pensamientos, ideas, no estoy contenta como está la situación o cómo mi situación me afecta en sí. Yo lo digo en el sentido de como persona cuidadora, porque siempre nos mandan al psicólogo, pero resulta que no es un tema de simple psicólogo, sino que hay una historia donde culturalmente las mujeres nos hemos dedicado al cuidado y al cuidado de nuestras personas con una discapacidad o al cuidado de nuestros padres enfermos o de un familiar que está enfermo. Siempre ha sido la mujer la que ha estado en los cuidados, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede haber también un tema de la familia en esto o que el gobierno o el Estado también nos entregue una calidad también para seguir cuidando? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo lo digo desde mi punto de vista, pero hay otras personas que quieren hablar de pensiones, quizás otros quieren hablar de salud, otros quieren hablar de su historia, de cómo llegó y levantó esta toma, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que falta esos espacios para conversar.
para levantar más historias, para levantar hechos también, ¿ya? Que no sean invisibles. Hasta ahí nomás. Sí, pues, sí, toda la razón, Pamela. O sea, la invitación siempre es como a eso, ¿no? Como a buscar qué es lo que quiero también poner en valor, qué es lo que quiero preservar, porque siempre no es solo como ya tomo algo y lo transmito, sino como también lo comentaba Gloria, ¿no? En su relato, como llevándolo al hoy, como para que nos planteemos también, no tomemos esas cosas del pasado, cosas que como dices tú, como cuidadora, proviene ya como de una especie de que se asume que porque el hecho de ser mujer ya tienes que cuidarlo y ni siquiera cuestionártelo, ¿no? Como que también hay algo que nos habla de que venimos de hace mucho tiempo con esta configuración de cómo nos llevamos o cómo nos relacionamos en sociedad, ¿cachai? Y en comunidad. Entonces, justamente esto también nos permite resignificar, po. Nos permite resignificar, nos permite decir qué es lo que queremos poner en valor, qué es lo que historia voy a contar, cómo la pongo en valor y además cómo la transmito y por qué quiero contar, por qué la quiero transmitir. Porque claro, justamente tomo lo quizás del pasado, todo lo que puedo reflexionar, todo lo que está también ahí como material que voy a construir eh, creo este relato, ¿no? Y luego lo traspaso porque también hay una decisión en eso que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Porque desde ahí vamos a generar un diálogo, una conversación y también nos vamos a plantear cómo estamos haciendo las cosas ahora y cómo las podemos hacer mejor en un futuro. Por eso también mueve, construye, ¿cachai? Nos remueve la narración oral, el encuentro, la palabra. Y sobre todo cuando estamos hablando de palabra, narración oral y memoria o palabra y memoria, porque estamos removiendo, ¿cachai? Estamos convocando algo importante, el sentir, la reflexión, eso. Gloria dice ahí, necesito partir a trabajar, quizás pierda mi señal. Gratitud, muy enriquecedor. Gracias también por las pistas para continuar caminando. Muchas gracias a ti también, Gloria, por poder compartir. Bueno, agradecer también a Daniel, a Rocío, que también yo sé que es parte del equipo, y a todos y todas las asistentes que pudieron hacer posible este encuentro. Así que muchas gracias a ustedes. Eh, Eso. Daniel, no sé si quieres Sí, cerrar tú. sí, no, muchas gracias Charlotte por haber aceptado la invitación. Contarles que estamos ya cerrando esta segunda patita de cuatro actividades que tenemos hoy día. Estamos con una agenda así súper copada de conversatorio, de talleres, de mesas de experiencia. Y se nos viene ahora a las 4 otra mesa. Entonces, vamos a dar el tiempito para que... Ay, sí, quería compartir el afiche, pero se nos viene ahora esta mesa y vamos a hacer una pausa entonces, un ratito. Nos vamos a volver a conectar a las 4. Si quieren, se quedan acá, deja la conexión ahí o hacemos la pausa y volvemos con nuestra ya cuarta mesa de experiencia. Y, y eso, vamos a partir a la hora porque estamos como reloj hoy día. Y tenemos que, tenemos después a las 6 otra mesa más. Entonces, eso, pues. Nos vemos más ratito. Muchas gracias, Charlotte, por participar de nuevo. Y nada, pues, nos estamos viendo en 15 minutitos más. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chau, chau.